Muy buenos días. Hoy volvemos a tener el tremendo placer de estar conversando, charlando de arte, como llamamos a este ciclo, con Jorge Helst. Y uno de los artistas que habíamos conversado con Jorge que le gustaba recordar es un artista argentino que marcó vanguardia, marcó una época. ¿De quién estamos hablando, Jorge? De mi amigo Antonio Berni. Vamos a escucharte entonces de él. Bueno, eh, doy un paso atrás. Eh, yo había decidido de muy joven eh, tener libertad y sobre todo jubilarme de mis ocupaciones que estaban totalmente en otro campo eh, temprano. Y temprano a los 20 años me parecía 55 años. Y dio la casualidad que a los 30 años reuní mis amigos y les dije, está todo muy bien de que me quería jubilar a los 55 años, pero falta un cuarto de siglo hasta que cumpla 55 años. Y eso me parece terrible, me parece imposible de que yo siga trabajando en algo que en fin, me interesa, pero no me fascina, y no teniendo tiempo libre para lo mío, para el arte, la música, la ópera. Así que voy a reducir esa edad de jubilación hasta los 50. Y dio la casualidad que fue evolucionando mi carrera y finalmente me jubilé del todo, teniendo todo el tiempo libre a los 48 años. Y bueno, eh, ya estaba decidido que a los 48 me retiraba de la empresa donde yo estaba trabajando y que me iba a dedicar a mis pasiones. Y llegando a los 46 años, dije, todo esto está muy bien, está todo arreglado, pero va llegando a los 48, faltan 2 años, ¿y qué voy a hacer? Porque no voy a ir a jugar a las bochas en el parque, sino que me quiero ocupar de lo mío, pero en serio. Y decidí crear una fundación que la llamé por el barrio Fundación San Telmo y la, la planifiqué en bastante detalle. Yo soy muy meticuloso y empecé a preparar un folleto para tratar de conseguir donaciones, fondos y un poco para poder desenvolverme. Compré una casa eh, casi pegada a la casa mía que ocupaba en ese tiempo, en la calle Defensa, y la mandé a remodelar para que me sirva de sede a la fundación. Y es la única donación que le hice a la fundación, o mejor dicho, no donación, sino préstamo que le hice a la fundación, sino yo pagaba la cuota al igual que cualquier otro y con esto nos manejamos. Y una de las patas de la fundación, uno de los sostenes en numerosas actividades, era multifacética, era el arte. Y pensaba realizar 5 exposiciones que muy rápidamente el primer año mismo eh, lo transformé en 7 exposiciones por año, por temporada, porque abríamos la primera semana de marzo y cerrábamos justo antes de Navidad. Y durante esa larga temporada yo organicé, salvo el primer año, 5 exposiciones, los demás años 7 exposiciones. Bueno, la fundación duró durante 14 años, hasta 1994, y tuvo que cerrar por la política económica
del doctor Menem con el ministro Cavallo, que significó una inflación imparable en toda la Argentina, y siempre doy como ejemplo de que yo durante 10 años pagaba unos $50 por mes para tener mis dos líneas telefónicas. No existía el teléfono celular. Y los últimos 2 años, en lugar de $50 por mes, mi cuenta de teléfono era de $500 por mes. Y entonces me refundió, era imposible. Toda la plata que recaudábamos se iba en gastos. Y con esto que manejábamos la fundación con una colaboradora trabajando mediodía, una secretaria trabajando mediodía y un casero que limpiaba y manejaba la casa en la mañana cuando no había actividad. Bueno, eh, habiendo llegado a esto, dije, bueno, ¿qué muestras? Vamos a anunciar, faltan 2 años, vamos a anunciar las muestras del primer año. Y surgió, yo hablé, tenía como asesor gratuito, como amigo, a Daniel Martínez, que en ese tiempo era um, subdirector del Museo de Bellas Artes, con un equipo extraordinario que el museo nunca tuvo uh, otro equipo igual. Y le pregunté a él, ¿qué hacemos? Y me dijo, para empezar, hay que empezar con algo importante, con algo grande. Y yo le dije, está bien, pero no tenemos aún presupuesto, no sabemos de cuánto dinero vamos a disponer. Y me dijo, déjame hablar con Bernie, porque yo sé que a él el gobierno militar le encargó una muestra hace 2 años para el Campeonato Mundial de Fútbol, para ser presentado en el estadio de Mar del Plata, donde van a venir muchos extranjeros, y entonces como ellos en cultura no eran gran cosa, pero sabían que Bernie era un hombre famoso, y le habían encargado una muestra a Bernie. Y resultó todo de la nada, todo por casualidad, resultó de que la muestra había tenido lugar en Mar del Plata en el 78, y que eh, Bernie tenía la totalidad de su obra grabada, enmarcada y lista para ser expuesta, y que encantado de prestarla a una nueva fundación, sobre todo algo completamente alejado de la vida política y de la vida de los militares. Y tal es así que me regaló, me ofreció eh, 140 grabados de distintos portes para ser expuestos en la fundación. La casa era grande, el espacio para exposiciones era grande, eran de 6 salas, pero igual, 140 obras uh, nos causó muchos problemas poder colgar todo. Y lo hicimos. Bueno, cuando estaba convenido, eh, estamos hablando de casi un año antes de la apertura, me dijo, para conocer bien mi obra y para que hablemos del arte, eh, hagamos una cita, venid al taller todos los sábados a la mañana. Y así fue. Durante meses, yo los sábados a la mañana, una cita sagrada, me iba a Caballito al taller de Bernie. Y ahí realmente llegué a entender la importancia artística de Antonio y su manera absolutamente franca y
muy directa de tratar temas de arte y muy particularmente de su propio arte. Bueno, eran experiencias eh, inolvidables, muy agradables. Él me recibía el sábado a las 10 y hasta las 12 mirábamos obras de él, obras nuevas y viejas, obras que estaban en proceso y otros que estaban ahí almacenados y sobre todo con una importancia fundamental en los grabados. Eh, Debo decir de que esto no sé cómo sonará al público de hoy, pero Berni había sido el primer argentino a ganar el primer premio en la Bienal de Venecia de, eh, por sus grabados, por sus grabados. O sea que los grabados tenían una importancia artística colosal. Y bueno, después de unas cuantas visitas, me dijo, ¿cómo anda la obra? ¿Cómo va? Y yo le dije, mira, bien, los arquitectos son optimistas, como siempre los arquitectos, y me están hablando de entregar la casa en marzo, así que podremos empezar en marzo. Pero yo soy muy cuidadoso y sé que a último momento van a faltar cosas y se van a haber olvidado de tal o cual cosa. Y yo quiero que eh, el lugar que elegí para esto sea de primera y que desde el primer día dé una importancia y un gusto visitarlo. Así que yo voy a postergar la actividad y vamos a empezar en mayo para tener 60 días de tranquilidad para atajar eh, cosas de último momento. Y me dijo, listo, para mí yo no tengo viajes pendientes y elegís una fecha. A ver, tomemos el calendario del año que viene y vos elegís. Y yo miré y dije, vamos a cerrar los días lunes, así que vamos a aprovecharlo para inaugurar la exposición el lunes y abrir para el público el martes. Y me dijo, está bien, ¿qué lunes? Le dije el 14 de mayo. Perfecto. Lo agendo y, y vos lo agendas también y ahí quedamos. Y te mandaré la obra con un camión cuando estés listo y te daré tiempo para colgarlo y preparamos el catálogo. Yo te regalo los clichés del catálogo que sirvió en Mar del Plata. Por supuesto, sacás lo del estadio y la fecha, lo ajustas a tu propósito y tenés un catálogo lindísimo que no te cuesta nada y eso te va a ayudar. Y eso, bueno, cayó del cielo. Pasaron, no sé, no me acuerdo, 15 días y un día me llama la entonces mujer de Bernie y me dice, hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Es cierto que arreglaste con Antonio el de abrir la fundación con su muestra el 14 de mayo? Digo, sí, ¿qué tiene? Se rió, me dijo, esto es Antonio puro. Es el día de sus 75 años. Y yo le dije, ¡ay Dios! Lo vamos a ajustar, lo vamos a cambiar. No, ni le digas de que yo te dije, porque él siempre dice, no mezclo mi vida particular con mi vida artística. Dejamos el 14 de mayo y lo único te voy a exigir yo, que haya al final de la inauguración, que vengan unos muchachos a tocar tangos y se va a bailar, porque él cumpleaños sin baile no corre. Y así fue, Qué así se lindo. realizó el 14, la fundación abrió el 14 de mayo de 1980. Él había nacido el 14 de mayo de 1905,
o sea que cumplía 75 años. Qué fantástico. Estuvo, Decime, estuvo de, y ahí había solo grabados o también había... había solo 140 y tantos grabados Ah, o sea de que su obra al distintos. óleo, los collages, no. No, 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 absolutamente nada. Pero la obra grabada de Berni eh, ha subsistido como muy, muy, muy importante para la Argentina. Yo en mi colección tengo unos 30 grabados, súper elegidos, por supuesto, que le fui comprando a partir de ese momento y por muchos años más. Él inventó al empezó grabando eh, como cualquier otro dentro de su temática de Juanito y Ramona, pero poco a poco fue desarrollando una técnica absolutamente novedosa, que era poner objetos de relieve sobre la plancha Eso se y llama engofrado, ¿no? engofrado, exactamente engofrado. Y al poner la hoja que iba a recibir el grabado y im- imprimiéndola, salía un relieve cada vez mayor, cada vez más profundo en la hoja. Y bueno, me interesó muchísimo. Yo había visto grabar a Picasso, había visto grabar a Braque, eh, siempre como otra actividad. Y esto era muy, muy especial. Y yo le pregunté, Antonio, pero ¿cómo logras esos cofrados? ¿Cómo logras estos relieves? Y me dijo, bueno, tenés que tener en cuenta que yo voy cambiando el tipo de papel, un papel con mucho más fibra, con mucho más textil, eh, mucho más espesa, para que aguante la impresión. Y yo le dije, pero no obstante, me parece fantástico, pero curioso de que se pueda lograr estos gofrados en un papel, aunque sea papel grueso. ¿Cómo se logra? Y me miró y típico de Antonio me dijo, y rompiendo mucho papel. Claro. Y eso era el humor de él. Y así fue. Y los que yo tengo, por supuesto, son, entre otros, muchos con relieves impresionantes. Y sus tirajes eran pocos, él tiraba a veces 5, a veces 20 planchas de una sola temática. Y durante estas mañanas, sábados a las mañanas que yo los visitaba, habían caballetes eh, con planchas horizontales que él se acercaba y le ponía algún objeto conocido, que podía ser un botón o podía ser un juego, un juguete de uno de sus chicos chiquitos del último matrimonio, eh, o podía ser alguna otra cosa conocida, o mismo una foto de Gardel o lo que sea, y antes de imprimir, eh, vigilaba a que la composición era coherente, era interesante y era muy propia de su arte. Así que fue una experiencia ¿Qué temáticas tenía increíble. esos grabados? ¿Ya aparecía Perdón, ahí Juanito Laguna y esos sí. personajes? Sí, No, no todos, habían algunos que no eran derivados pero habían los más fuertes, los que yo adquirí después, eh, tenían como tema principal o la actividad de Juanito o de Ramona. Y yo tengo una serie de Ramona donde Ramona tiene distintos oficios. Ramona va a la ciudad, Ramona eh, haciendo su gimnasia, Ramona
hablando por teléfono, Ramona, y son muy grandes, deben tener 1,20 m de altura por 60 de ancho, verticales, eh, y bueno, y muchas otras cosas. Después estaban los amigos de Ramona, entonces había el general amigo de Ramona, el marino amigo de Ramona, el piloto amigo de Ramona, todos los novios de Ramona, que con eso él, eh, de cierta manera, eh, se burlaba de los militares, pero por otro lado nunca lo persiguieron Era un hombre con una conciencia social muy importante, ¿no? Tenía posiciones políticas muy completamente, claras. completamente. Él era mucho, mucho más a la izquierda de los militares, pero ellos no lo entendían. Como eras, eh, no hacía olas, no tenía actividad política, lo dejaron. Macera llegó a ser muy amigo de Antonio y no por eso Antonio pensaba bien de Macera. Interesante. Y La muerte de Bernie fue trágica, ¿no? sí, fue totalmente trágica. Fue poco después de este evento, un año después o una cosa así, él se atragantó sobre un hueso de pollo comiendo con amigos en un boliche y no llegaron a salvarlo a tiempo y se murió ahí mismo en el restaurante. Qué espanto, qué espanto. Sí. Y tenía buena salud, eh, tenía sí sus 80 años, sus 75 años, en ese momento 77, 76, 77 años, pero gozaba de buena salud, comía y chupaba buena cantidad, vivía una vida nocturna intensa y fue trágico. Bueno, Jorge, vamos a tener unas vacaciones en esta serie. Jorge se está yendo de viaje, se va a ir al Museo Guggenheim de Bilbao, a una exposición de esculturas de Picasso, y nosotros vamos a seguirlo en este viaje, porque además va a estar visitando algunas iglesias románicas, así que con gusto vamos a tener a partir de principios de octubre, la continuación de este ciclo con las novedades que nos va a ir trayendo de su viaje por el norte de España. Che, muchas gracias, Jorge, y buen viaje. Bueno, muchas gracias y hasta la vuelta.